Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de Casa Asia con la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta serie de conferencias del Máster Universitario en Estudios Globales. Hoy vamos a hablar de género y cine japonés, construyendo la figura de la directora de cine. Y como comentábamos justo antes de empezar la presentación, la verdad es que son estas charlas que ya nos llevamos ya tres años de este ciclo, y la verdad es que suelen ser muy apasionantes. Todo lo que conlleva el cine y el cine japonés realmente despierta un interés y una pasión poco igualable con otros cines. Y bueno, como el tiempo es finito, voy a dar ya la palabra al profesor David Saurí para que tome el relevo, y luego ya, pues entre el profesor David Saurí y el profesor Blai Guarné, pues presenten la conferencia, y a nuestros dos invitados de hoy, a Marcos, a Pablo Centeno Martín, que moderará, y a Irene González López, que es nuestra conferenciante de hoy. Así que cuando quieras, David, adelante. Vale, muchísimas gracias a Rafael. En primer lugar, daros la bienvenida a esta sesión, a esta conferencia, y como de costumbre agradecer a Casa Asia su patronazgo, su apoyo, su ayuda en la celebración de este ciclo de conferencias. Yo quiero hablar muy brevemente de nuestro máster. Deciros, os pasaremos un poco la página web, que os pedimos que si queréis consultarla, pues la consultéis. Un máster anual de 60 créditos, con un objetivo muy claro, ¿no? El que es estudiar un poco la influencia de Asia, de estos países de Asia Oriental, de China, de Corea, de Japón, en el mundo, ¿no? La proyección hacia afuera de estos países, ¿no? Es un máster que se estructura en una serie de módulos. Hay 3 módulos principales que los tenéis aquí: productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales, un módulo más de tipo cultural. Luego hay un módulo de geopolítica, economía y medio ambiente. También este es un módulo más de política y sociedad, etcétera. Y luego hay un módulo más concreto todavía de política y sociedad en Asia Oriental. Con esto acompañamos unas asignaturas optativas que no son de nuestro máster, sino de otros másters que pueden ser relevantes para los estudiantes que tienen que escoger una, ¿no? Pues hay una asignatura de turismo, una asignatura de movilidad, de transporte, y otra asignatura de medios de comunicación, ¿no? También hay un módulo de casos prácticos, y finalmente lo que es un poco nuestro módulo quizá más importante, que es el trabajo de fin de máster, ¿no? El máster se imparte en español y en inglés. No es necesario el conocimiento de ninguna lengua de Asia Oriental, pero sí la comprensión del inglés. Y como he dicho, pues también se hacen en clases en español en español y en inglés, ¿no? Entonces, está dirigido a todo tipo de personas interesadas en Asia Oriental, fundamentalmente del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Todo y que nuestros alumnos actuales y pasados hemos tenido ingenieros informáticos, hemos tenido médicos, hemos tenido profesionales de otras disciplinas no estrictamente humanísticas, ¿no? O sea que está también abierto a todos estos posibles personas interesadas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante también destacar que el profesorado es un profesorado muy especializado. Yo creo que soy el único profesor que no tiene aunque me interesa mucho el tema y lo conozco y lo sigo, hago cosas de medio ambiente, pero soy el único profesor que no tiene una experiencia directa de investigación en Asia Oriental, porque el resto del profesorado todos son, sea en el ámbito cultural, sea en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de estudios humanísticos, etcétera, etcétera. Todos son especialistas, y algunos de los profesores son, digamos, nativos de Asia Oriental, sea de China, de Japón y de Corea, ¿no? Y concretamente contamos con él, por ejemplo, el director del Instituto Confucio en Barcelona como profesor del máster. También la directora del Instituto Sejong de Corea también es profesora del máster.
y con otros profesionales que tienen muchísima experiencia de investigación y de trabajo en estos países, ¿no? Bueno, simplemente nada más recordar que hay que hacer una solicitud. Si estáis interesados podéis mirar la página web, hacer la solicitud de admisión. Tenemos un periodo estamos entrando ya en el segundo, casi en el segundo periodo de preinscripción. El máster dura de octubre a junio y está dividido en 2 semestres, o sea, se imparte por las tardes, normalmente en horario de 4 a 8, pero en el segundo semestre pues un poco más corto, de lunes a jueves. Cualquier pregunta, mirad la página web si os interesa, y cualquier pregunta os podéis dirigir tanto al profesor Blai Warmney como a mí mismo para cualquier duda o comentario. Y ahora, Blai, si quieres comentar alguna cosa más adicional, y ya podemos estar empezando la sesión. Muchas gracias, David. Sí, de hecho, bueno, es un placer volver a estar en Casa Asia. Muchas gracias, Rafael Bueno, por invitarnos nuevamente. Sí. Blai, perdona, ¿puedo añadir una cosa? Claro, sí, adelante. Excepcionalmente, porque normalmente suelo ser bastante tímido en mis presentaciones, no solo mencionar que existe la posibilidad de hacer luego prácticas en Casa Asia, los alumnos del máster. Muchas gracias por mencionarlo. Sí, que realmente gracias por la precisión, Rafa. Correcto, realmente es algo muy importante porque damos la opción de hacer el trabajo fin de máster como una investigación, o bien también como una investigación que tenga un resultado o una colaboración institucional. ¿Esto qué significa? Pues que se puede hacer una estancia como en prácticas en Casa Asia y en el Departamento de Política y Sociedad. Por ejemplo, ahora con Rafael Bueno pues tenemos un par de estudiantes y de hecho también no solo allí, también puede ser en el Instituto Confucio, en el Instituto Sejong de la República de Corea, en la Oficina de Estudios Japoneses de Japan Foundation Sakuranet, que tenemos en la Universidad Autónoma de Barcelona, en algunas empresas. Así que existe esa posibilidad de hacer esta colaboración institucional encajada como prácticas dentro del TFM, y es algo que nos hace muy felices porque da la posibilidad de tener un contacto directo con el mundo profesional de Asia Oriental en nuestro país. De hecho, en la Universidad Autónoma de Barcelona llevamos más de 30 años trabajando en el ámbito de Asia Oriental. Empezamos, para explicarlo muy rápidamente, a finales de la década de los 80 con la enseñanza de las lenguas china y japonesa, a la que pronto incorporamos también el coreano. En la década siguiente, la de los 90, fue ya la década de pedir los primeros proyectos de investigación competitivos, crear los primeros grupos de investigación, y todo esto cristalizó en la década de los 2000 con el grado de estudios de Asia Oriental. Tras prácticamente 2 lustros, más de 10 años, de hecho, tras más de 10 años impartiendo el grado de estudios de Asia Oriental, consideramos que ya era el momento de ofrecer un máster como el que estamos ahora ofreciendo desde hace ya 3 años, que es el Máster de Estudios Globales de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque el mundo, y sobre todo Asia Oriental, su incorporación en el mundo de la globalización, ya no es exactamente el mismo escenario que teníamos hace 10, 12 años. De hecho, nuestra orientación en el grado de estudios de Asia Oriental es lo que llamamos una orientación de los estudios de área o estudios regionales, que es el conocimiento intensivo de Asia Oriental. Y además de eso, consideramos que era necesario en el máster añadir un enfoque que de hecho permita comprender el impacto, la presencia de Asia Oriental fuera de Asia Oriental, la presencia de Asia Oriental y su incorporación global en el mundo. Es lo que llamamos los estudios globales de Asia Oriental, que aunan el enfoque tradicional de los estudios de área, de los estudios regionales, es decir, el conocimiento intensivo de Asia Oriental por nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, y además también el conocimiento de la presencia, del impacto de Asia Oriental en el mundo. ¿Y esto qué significa? Pues significa la circulación de corrientes culturales, de flujos de inversiones, flujos económicos, relaciones políticas, la geopolítica, el impacto medioambiental también de la incorporación, por ejemplo, de China como fábrica del mundo, las inversiones en países latinoamericanos, en África. Bien. De todo eso es de lo que hablamos en el Máster de Estudios Globales de Asia Oriental. Y estamos muy contentos de poder realizar este ciclo de conferencias junto a Casa Asia, porque nos permiten también abrirnos en una función de transferencia, abrir las clases y presentar investigaciones como la que hoy tenemos la suerte de compartir con todos vosotros y vosotras, que es este webinar, esta conferencia de la doctora Irene González López, profesora en Birkbeck, Universidad de Londres, titulado Género y cine japonés, construyendo la figura de la directora de cine. Bien, estamos contentísimos de tener a Irene con nosotros porque
de hecho es una investigadora que seguimos, nos gusta mucho su trabajo, hemos coincidido en varios congresos y en publicaciones conjuntas y de hecho, para presentaros rápidamente su perfil investigador, Irene González López, la profesora González López es, como digo, profesora de estudios japoneses en Birkbeck, la Universidad de Londres, es investigadora también en Kingston University y su investigación se centra fundamentalmente en temas de género y sexualidad en el cine japonés, delante y detrás de las cámaras, es de hecho de lo que nos va a hablar hoy. Tras vivir 8 años en Japón, Irene se doctoró en estudios de cine en el SOAS, en la Escuela de Estudios Orientales y de África de la Universidad de Londres, y en 2018 coeditó el primer libro sobre Tanaka Kinuyo como actriz y directora. Actualmente está trabajando en un libro sobre la representación del trabajo sexual en el cine japonés y en un proyecto sobre la directora Haneda Sumiko junto con Marcos Centeno, el profesor Marcos Centeno, que es también un amigo de nuestra facultad, de nuestra universidad y de nuestro máster, y con el que también tenemos el placer de investigar conjuntamente en el grupo de investigación Gregal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Marcos Centeno, en la actualidad radicado en la Universidad de Valencia, pero de hecho ha sido el director del programa de estudios japoneses de la Universidad de Birkbeck, University of London, y también ha estado coordinando distintos másters como el de Cine Global en el SOAS Universidad de Londres. Bien, Marcos es repetidor en nuestros ciclos de webinars porque hace 2 años tuvimos el placer de contar también con su papel como discussion en una conferencia preciosa que nos impartió Lola Martínez de SOAS, University of Oxford también, sobre Kurosawa y en ese momento haciendo una comparativa con toda la saga de Star Wars. Hoy nos centramos más en temas de género y sobre todo en un tema que no habíamos podido trabajar hasta ahora, que es la figura de la directora de cine en el cine japonés. Algo que de hecho hace 2 años hablamos de Kurosawa, teníamos que empezar por allí, pero ahora ya debemos dar este lugar y saber mucho más de las figuras de las directoras de cine en el cine japonés. No me extiendo más, voy a dar ya la palabra a Irene porque todos estamos deseando escuchar su conferencia y sin más dilación, cuando quieras Irene, puedes compartir ya pantalla con nosotros y estamos deseosos de escuchar tu conferencia Género y cine japonés construyendo la figura de la directora de cine. Solamente deciros a todos y todas que si queréis hacer preguntas, por favor, poner vuestros comentarios, preguntas, ideas en el chat y después de la conferencia podemos empezar a abrir el open the floor y empezar la conversación. Muchas gracias y nos vemos ahora. Adelante, Irene. Gracias. ¿Veis la pantalla? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Vale, gracias. Pues nada, muchas gracias a todas y a todos por venir hoy y a Blay por esta introducción a Casa Asia. Es un honor, la verdad, contribuir a este máster y al trabajo tan fascinante que están haciendo en la Universidad Autónoma de Barcelona y el Grupo Gregal, ¿no?, para desarrollar más los estudios orientales, que como Blay y David estaban diciendo, tienen un gran papel, yo creo, en la escena global actual, también en la cultura popular y el cine y las artes. Y también a Casa Asia, yo tengo muchos recuerdos, antes incluso de irme a vivir a Japón, de ir a la biblioteca de Casa Asia. Ahí descubrí la revista de Cine Asia, que me abrió un montón a todo el cine japonés y más allá. Así que nada, un gran placer estar hoy aquí, que vamos a explorar el caso de Tanaka Kinuyo, que es la primera japonesa en dirigir regularmente largometrajes de ficción. Ella hizo 6 películas entre 1953 y 1962. Y su filmografía está siendo revalorizada por todo el mundo en los últimos años, pero después de décadas de estar relegada al olvido, sobre todo fuera de Japón. Entonces, el objetivo hoy es reflexionar un poco sobre esta etiqueta de directora de cine, ¿no?, que en japonés es Yosei Kantoku o en inglés Woman Director, Female Director, y pensar cómo se construye. A lo mejor es una etiqueta que parece obvia, pero hay que pensar un poco críticamente qué tipo de ideas, de estereotipos pueden ir asociados a ella y cómo contribuye, por lo tanto, a una ideología de género en relación, alrededor del cine japonés. Entonces vamos a ver cómo todos los discursos alrededor de cuando Tanaka, que además es una de las estrellas más legendarias del cine japonés, pues todo lo que pasó alrededor y se dijo alrededor de ella cuando toma esta decisión, en realidad nos dice mucho sobre
las ideas de género del Japón de la época, sobre cómo se entendía y se hablaba de autoría dentro de la industria del cine y de la crítica, pero también incluso de cómo Japón se veía a sí mismo, cómo veía Japón a Occidente y cómo creía que Occidente veía a Japón. Ella, al ser la primera mujer que consigue establecerse creando una filmografía, no es la primera directora, pero sí la primera que consigue dirigir regularmente, pues inicia de alguna manera estos debates, ¿no? De qué significa ser mujer y directora. Y por lo tanto, su caso nos ayuda también a entender cómo se entiende esa etiqueta hoy en Japón y por qué resulta polémica. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero hablaré un poquito del marco teórico en el que sitúo esta investigación y hablaremos de la situación actual de las mujeres directoras en Japón, para luego volver atrás en el tiempo y examinar el caso de Tanaka. Y aquí hablaremos de cómo ella planteó su decisión de dirigir, cómo la vieron las demás. Y aquí usaré entrevistas a Tanaka, debates y mesas redondas en los que ella participó, su autobiografía, materiales promocionales, reseñas de las películas de la época, porque parte de mi trabajo, además de mi investigación directa sobre Tanaka y otras directoras, es intentar hacer más fuentes accesibles a otros sobre ella y sobre mujeres que trabajan en el cine en Japón. Entonces esto lo hago, como veis en estos dos ejemplos, traduciendo textos del japonés escritos por directoras, normalmente acompañados de una introducción crítica, para de esta forma intentar ampliar el conocimiento y facilitar nuevas investigaciones. Entonces estos son, por ejemplo, dos de los materiales que hoy usaré bastante. Y analizando este tipo de testimonios, veremos cómo las narrativas de género, de autoría y de nación convergen en la experiencia de Tanaka, y también cómo el concepto de autoría y el concepto de autoridad, que son dos palabras obviamente relacionadas, son términos definidos en parte por nociones y estereotipos de género. Y para terminar, reflexionaremos por qué es ahora que la obra de Tanaka de repente recibe tanta atención y qué nos enseña su caso acerca de la situación actual de mujeres trabajando en el cine en Japón. Bueno, pues como muchas otras feministas, investigadoras en Japón como Hori Hikari y Saito Ayako insisten en que es esencial hablar del cine hecho por mujeres o del cine de mujeres, que es un término también un poco ambiguo, como veremos, para recuperar las voces olvidadas, porque es muy importante estas voces olvidadas para repensar cómo hemos visto hasta ahora la historia del cine. Sin embargo, el concepto de cine de mujeres es ambiguo. Es cine hecho por mujeres, cine sobre mujeres, cine para mujeres. No existe realmente a día de hoy una definición única que todo el mundo acepte o que se comparta en diferentes festivales, por ejemplo. Y por otro lado también está la idea de esta fijación en directores, en la autoría, que también puede parecer un poco anticuada, ¿no? Es un concepto que se ensalza mucho, el del autor o auteur, en la revista prestigiosa francesa de Carrière du Cinéma en los años 50, y en esta revista conceptualizan al director como hombre y como un genio que tiene una visión única del mundo que la refleja en un repertorio de elementos narrativos y estéticos de una forma coherente, sobre los cuales además tiene total autonomía y control. Pero esta visión tan idealizada, ¿no?, del auteur, del autor, ya lleva décadas siendo criticada, primero desde las teorías postestructuralistas de Michel Foucault y Roland Barthes, que declaró la muerte del autor, y más adelante ya dentro de los estudios de cine en particular, donde cada vez se interesa, hay más interés por ejemplo, el impacto de factores industriales, ¿no? Y no esta mente privilegiada que controla y crea una película exactamente como para expresar esa visión única. Entonces, ¿qué pasa?
que investigar a las mujeres desde este punto de vista tan individualista y personal como el de la autoría puede llevarnos al esencialismo, como han argumentado teorías de Lauretis, Judith Main y muchas otras, ¿no? Es decir, podemos caer en la trampa de buscar una sensibilidad o unos intereses femeninos comunes a todas las mujeres que hacen cine, o caer en la trampa de la discriminación, donde solo esas mujeres que son a lo mejor buenas feministas son discutidas, solo su cine recibe atención desde la teoría feminista. Entonces, para mí el objetivo para evitar estos problemas es desarrollar más bien metodologías que nos permitan pensar en la autoría femenina de una forma histórica y material, ¿no? Y a través de ahí pensar en las estructuras de género, de patriarcado más amplias que, como decía, impregnan no solo la industria del cine, sino también la historia de ese cine. Entonces, vamos a ver cómo es, cuál es la situación en Japón actualmente. Existe una gran desigualdad de género, sobre todo en posiciones de poder. Esta es una tabla que publicamos, o parte de una tabla que publicamos el año pasado, y como veis, ha habido una tendencia ascendente en la producción total de películas en Japón, y aunque hay una mejoría general en las películas dirigidas por mujeres, no hay un aumento estable, ni en la cantidad ni en la proporción respecto al total. Y hay otro proyecto interesantísimo que os recomiendo que se llama Japanese Film Project, que son gente que trabaja en la industria unidos a investigadores y están generando muchísima información, estadísticas sobre la desigualdad en la industria y también haciendo presión para mejorar esas condiciones de trabajo. Y ellos han desarrollado estadísticas más recientes, pero similarmente sus resultados dan que de 2014 a 2020 la producción total ellos se centran en películas de live action que hayan hecho más de 1 billón de yenes en taquilla. Y entonces, de 2014 a 2020, parecido aquí, el porcentaje de mujeres directoras es entre 4 y 8, fluctúa mucho, no se ve un aumento constante, pero en 2020 no hubo ni una mujer dirigiendo. Y obviamente esto está relacionado con el COVID, que como ya sabemos de sobra, también el impacto que tuvo tiene mucho que ver con género. Pero sí que es verdad que a pesar de estas condiciones, es la primera vez en la historia de Japón que tenemos un número considerable de mujeres que están generando una filmografía sólida, ¿no? de más de 5 o 6 películas. Y la presencia de estas directoras cada vez más en festivales internacionales, en circuitos de cine independiente, lo que se suele llamar art house cinema, tiene un gran impacto en cómo vemos la sociedad japonesa, ¿no? ¿Qué opinamos de esa sociedad? ¿Qué partes de la sociedad vemos? Desde dentro de Japón y también desde fuera. Pero como vemos, eso no significa necesariamente que haya un impacto positivo en cómo se las considera en la industria. Y aunque realmente la situación ha mejorado. Takano Etsuko, que es una de las programadoras más importantes del país, que falleció hace unos años, pero una mujer toda la vida, ¿no? Generando cultura en Japón, y fue la fundadora también del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Tokio. Ella recuerda cómo en los 80 muchísimas cineastas extranjeras que venían al festival consideraban a Japón un país extremadamente machista, y le da mucha pena que no cuestionaban el estereotipo de mujer japonesa sumisa y pasiva, porque lo veían, cree Takano, omnipresente en el cine japonés. Al menos el que consumían, al que les llegaba, ¿no? Tal vez. Y además Takano también lamenta que en esa época la gran mayoría de los críticos japoneses de cine menospreciaban o directamente ignoraban el trabajo de mujeres directoras. Por lo tanto, pensando en eso no hace tanto tiempo, ¿no? La situación actual de todas estas mujeres
Contemporáneas proyecta una nueva imagen de mujeres japonesas creadoras, líderes y exitosas, que además sirve de modelo a jóvenes japonesas y en todo el mundo, y rompiendo también, como veis en esta imagen, estereotipos de qué tipo de películas pueden o deben hacer las mujeres. También es interesante ver cómo cada vez vemos más eventos en los que hay un interés por traer a estas mujeres creadoras juntas como un colectivo, ¿no? Bajo diferentes etiquetas, pero lo que podríamos llamar mujeres directoras. Por lo tanto, todo esto nos hace pensar que esta etiqueta es positiva, ¿no? Para la circulación, para la visibilidad, para los derechos de las trabajadoras. Pero curiosamente, las directoras mismas no siempre lo ven así. Llevo unos años trabajando con Alejandra Armendáriz Hernández, que es otra fantástica investigadora española en el exilio, también muy interesada en directoras de cine y temas de género, y colaboramos a menudo juntas. Hicimos un análisis contemporáneo de esta etiqueta, ¿no? De mujer directora. Y parte de ese proyecto fue entrevistar a una docena de directoras en diferentes momentos de su carrera, diferentes géneros. Sí, con bastante variedad, que obviamente es una muestra pequeña, pero bueno, les preguntamos cómo se sentían ellas respecto a esta etiqueta. Y descubrimos que muchas realmente no quieren ser identificadas como yosei kantoku. Pensar que igual que en inglés, el japonés no tiene género, ¿no? O sea, que en castellano tú dices directora y no puedes evitar ponerle género al sustantivo, pero en japonés podrías decir kantoku, que sería director, sin señalar que es una mujer. Y a ellas no les gusta, a muchas de ellas no les gusta que se añada ese yosei, ese femenino. Piensan que les limita y que las encasilla, que está relacionada con estereotipos de qué tipo de temas deben o van a tratar, las expectativas sobre qué tipos de personajes van a aparecer, si solo se pueden centrar en mujeres, qué tipo de géneros cinematográficos, como decíamos, son típicos de directoras. A veces consideran que hombres dentro de la industria usan el término de una forma peyorativa, que creen que se benefician injustificadamente de esa etiqueta, pero también otras consideran que desde luego es positivo para diferenciarse, para alcanzar o ponerse en contacto con otro tipo de públicos o que esos públicos les puedan identificar a ellas, y por lo tanto también una forma de conectar con redes internacionales, transnacionales de otras cineastas y de feminismo. Pero ven que a veces se usa más como una mera herramienta de marketing que está fuera de su control y que reproduce esos estereotipos, ¿no? Y al final ellas en general opinan que hay discriminación en la industria, eso no lo niegan, pero piensan que es simplemente reflejo de la sociedad japonesa y del machismo, el sexismo que hay en toda la sociedad. Curiosamente, en su experiencia a veces hay más presión en Occidente por ser la buena directora, la directora feminista, ¿no? Por hacerse bandera de algo y sentirse limitadas a qué tipo de cine pueden hacer. Pero claro, como hasta hace muy poco no existía realmente un número notable de mujeres dirigiendo de forma sustancial, ¿no? De forma regular, no había muchos modelos de roles o referencias, y por eso creo que es muy interesante volver atrás a ver en detalle cuál es la experiencia de Tanaka Kinuyo, ¿no? La primera mujer que consiguió establecerse como directora en la industria mainstream, en la industria comercial, y pensar cuál es su legado. Bueno, Tanaka Kinuyo es, como decíamos, la segunda directora del país. La primera es Sakane Tazuko, que trabajó en la preguerra, sobre todo en películas de no ficción, y recibió un bullying horrible de todos los hombres en su equipo y no pudo continuar dirigiendo. Entonces, Tanaka es la única que está activa en los 50, en los 60, dedicada a cine de ficción. Esto también es importante porque en documental tenemos gente como Haneda Sumiko, que es muy prolífica y es otra directora de las que estoy trabajando con Marcos.
y con Alejandra. En cine erótico estaba Hamano Sachi, tenemos directoras en cortos, en animación, también hay directoras que a lo mejor hacen una película y desaparecen, pero ella es la única, ¿no?, que con 6 películas en 10 años consigue ese récord. Y es que es hasta 2011 que Kawase Naomi no hace su 7ª película. O sea, hasta 2011 no hay ninguna directora en Japón con más de 6 películas a la espalda. Pero Tanaka probablemente, si no la conocíais como directora, a lo mejor muchos de vosotras la conocéis como actriz, porque es especialmente famosa como una de las estrellas más respetadas y legendarias, ¿no?, del país. Trabajó con todos los grandes maestros, con Kurosawa, que mencionábamos antes, pero con Mizoguchi Kenji, Ozuya Sujiro, Naruse Mikio, Kinoshita Keisuke. Bueno, están todas, ¿no? En todas las películas míticas del cine japonés clásico aparece Tanaka, más o menos. Y por supuesto, esta fama eclipsó durante muchísimo tiempo su trabajo como directora. Y realmente es que tiene una carrera espectacular, ¿no? Debuta en el cine con 14 años, en 1924, y actuó en más de 250 películas y en muchas series de televisión en la última parte de su vida, hasta su muerte en 1977. Y realmente Tanaka se convierte en un icono nacional para muchos, tanto en Japón como fuera, y que de alguna forma representa el carácter japonés o la esencia, ¿no?, de una supuesta feminidad japonesa. Realmente en su figura se proyectaban muchos estereotipos de género, en parte relacionados, yo creo, con su complexión tan pequeñita, una belleza que resultaba anodina, no era como una estrella espectacular o exótica, y también su historia personal de una hija sacrificada, entregada a ayudar a su familia, etc. Y todo esto entrelazado también con alegorías de la nación que a menudo se articulan a través de figuras femeninas de la nación como madre que nutre, la nación como joven que desea, la nación violada en la ocupación, ¿no? Y realmente es que tiene una carrera extremadamente prolífica y variada, pero sin embargo, con los años su imagen se solidificó, digamos, alrededor de su trabajo con Mizoguchi Kenji, donde suele hacer roles de mujer que es víctima impotente de una sociedad sexista, una mujer que sufre, que se sacrifica y que no llega a triunfar. Y parte de esa solidificación, como decíamos, ¿no?, es porque Mizoguchi con ella triunfa en los 50 en muchísimos, en Occidente, sobre todo en el Festival de Venecia. Y por lo tanto, así es como Tanaka también alcanza su fama internacional. Y claro, también es importante pensar cómo esta imagen de la feminidad japonesa encaja bien con la visión orientalista de muchos de los críticos occidentales del momento, ¿no?, que imaginaban un Japón exótico, conservador, misterioso, en contraste, por oposición, ¿no?, como argumenta Edward Said en Orientalismo, en contraste con un Occidente que, por lo tanto, supuestamente es moderno, es racional. Entonces, bueno, solo quería presentaros un poquito la figura de Tanaka, porque hoy como nos vamos a centrar en cómo se habló de ella al decidirse a ser directora, pero si os interesa aprender más de su vida personal, de su faceta como actriz o de más detalles de las películas dirigidas, os dejo aquí varias fuentes y links que os puedan interesar. En el libro que coedité con Michael Smith, que mencionaba Blay, pues ahí también exploramos bastante esa relación entre género y nación y la relación entre Japón y Occidente de una forma alegórica unida al género. Pero vamos a centrarnos, como decía, en su decisión a dirigir, ¿no? A los 43 años, después de recuperarse de una crisis de edad como estrella, Tanaka se lanza a dirigir películas y dirige 6 largometrajes.
Su filmografía es bastante diversa en temas, en tono, en el subgénero dentro del melodrama, pero todas sus películas yo creo que destacan por la importancia que da a la agencia y la subjetividad femeninas. Por ejemplo, en Cartas de amor y Mujeres de la noche, pues se centra en personajes que son trabajadoras sexuales y explora a través de ellas las ideas de autonomía económica y emocional y sexual de las mujeres. En La luna se levanta, aunque es muy ligera, de tono así como medio comedia, casi, se retratan realmente los enormes cambios sociales que para las mujeres cambiaban cómo se veían en la familia, en la pareja, en el trabajo, y todo esto en muy pocos años, ¿no? Y la historia explica esos cambios tan dramáticos a través de 3 hermanas en una familia. Los pechos eternos, que es considerada normalmente su mejor obra, nos ofrece una representación realmente rompedora del cáncer de mama y del deseo y la agencia sexual femeninas. Mujeres de la noche también retrata explícitamente el deseo lésbico, y La princesa errante y Amor bajo el crucifijo, que a lo mejor parecen más conservadoras, también en realidad subrayan bastante la agencia de sus protagonistas, incluso en épocas históricas o en círculos sociales donde las mujeres se ven reducidas a objetos de intercambio para asegurar las relaciones de poder entre hombres, ¿no? De la nobleza, de militares, etc. No es que todas sus historias sean, en mi opinión, radicalmente femeninas o feministas, o subversivas, pero desde luego que yo creo que sus personajes, sus protagonistas son supervivientes, son mujeres que al final viven a su manera, y eso es lo que es muy diferente a las películas que hizo, por ejemplo, con Mizoguchi. Para mí su mayor mérito está justamente en reinterpretar las convenciones del melodrama, que es un género que, como sabéis, está normalmente muy centrado en historias sobre mujeres, pero dominado por la mirada del director masculino. Y sus 2 primeras películas, como veremos, están muy marcadas por la ayuda, el apoyo de los grandes, los llamados maestros del cine japonés, y el gran cambio viene con Pechos eternos, con su tercera película, porque aquí Tanaka se aleja de todos estos hombres tan famosos que dominan la industria y ella empieza a buscar sus propios proyectos, sus propios guiones, se apoya más en otras mujeres. Por ejemplo, aquí trabaja por primera vez con la guionista Tanaka Sumie, con la que repetirá en Mujeres de la noche. Más adelante trabaja con otra guionista súper famosa, Wada Nato. A lo mejor conocéis por su trabajo con Ichikawa Kon, que el director, que era su marido. Busca inspirarse en la vida de mujeres reales, de personajes históricos, como en Pechos eternos y La princesa errante. Adapta novelas y biografías, novelas escritas por mujeres, biografías de mujeres. Trabaja con productoras como Nagashima Hisako y una productora que se llamaba Ninjin Club, que la montaron tres actrices de la época, ¿no? Pero claro, su estatus como estrella siempre fue un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, ella consigue debutar sin haber pasado por el arduo entrenamiento de asistentes a dirección que tenían que pasar todos los demás. Desde el primer momento tiene a las mejores estrellas, al mejor equipo técnico, presupuestos muy generosos y también, por supuestísimo, muchísima atención mediática. Pero a la vez, también su fama y el hecho de ser actriz, y vamos a hablar de esto un poquito, hizo que muchos pusieran en duda su capacidad para dirigir. Entonces vamos a empezar por mirar cómo ella plantea este cambio en su carrera, ¿no? Que realmente creó mucha polémica en la industria. Ella la articula como una intervención política, inspirada en las reformas de género que habían comenzado con la ocupación aliada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre el 45 y el 52, que desatan unas reformas de género realmente rompedoras en comparación con muchos países occidentales también de la época. Aquí las mujeres consiguen el derecho al voto, acceso a educación mixta y superior, derecho al aborto, derecho al divorcio, supuestamente igualdad de género en el trabajo. Por supuesto, las reformas no fueron tan efectivas como muchas mujeres hubieran querido, pero bueno, son cambios muy radicales, ¿no?
Y por otro lado, Tanaka también se demuestra muy consciente de esa mirada masculina que tradicionalmente ha definido qué es una mujer, cómo es una mujer, ¿no? Ella escribe en su autobiografía que quería retratar a las mujeres desde una perspectiva de mujer. Yamamoto Kyoko, que es una de las pocas mujeres que consiguió triunfar como crítica de cine en la posguerra, recuerda que en los 50 Tanaka le dijo: es natural para una mujer entender a las mujeres. Yo quiero retratar a los hombres desde un punto de vista de las mujeres, ¿no? Esta cosa nueva de una mujer tras la cámara diciéndole a los hombres cómo los ven las mujeres. Pero en una mesa redonda que traduje con Alejandra, en la que os comentaba antes, o sea, en 1961, después de que ya ha hecho pues 5 películas, Yamamoto le recuerda eso y Tanaka le dice: ahora veo que apenas puedo retratar bien a las mujeres. Y a mí este comentario me gusta mucho porque creo que demuestra que Tanaka era cada vez más consciente y crítica de la importancia y la responsabilidad de representar el género, porque era una forma de construir el género, ¿no? Y esa presión que sentía por sentirse bandera de tener que representar a todas las mujeres, pero a la vez y entender más, ¿no?, la complejidad, la infinidad de posibilidades, de identidades también, ¿no? Y de qué era ser mujer. Pero realmente, como os decía, su decisión crea bastante revuelo en la industria y como veis en este manga satírico que se publicó en Japón, algunos ridiculizaron su decisión de hacerse directora como un antojo o como una decisión, como una idea muy desesperada de una estrella envejecida que buscaba desesperada atención porque estaba cayendo a lo mejor o iba a caer en el olvido como estrella. Pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo que dirigir 6 películas en 10 años no puede ser un antojo, pero también es verdad que Tanaka sí era consciente, desde luego, de esa discriminación por edad que dominaba y en cierta parte sigue dominando la industria y que afecta especialmente a las actrices. Y reconoce en su autobiografía que sí pensó también en dirigir como una forma de mantenerse haciendo cine, ¿no? Sabiendo que su carrera como actriz era caduca. Y aunque vemos mangas y comentarios un poco así negativos como este, la verdad es que muchos y muchas la celebraron, ¿no? La consideraban un modelo inspirador. En la mesa redonda esta de la que hablaba, que son mujeres que han triunfado en la industria en el 61, tenemos otra actriz, Yamamoto, la crítica, y Kawaki Takashiko, que es una programadora, distribuidora también, toda una autoridad en Japón. Y en esta mesa redonda es muy interesante porque vemos que Tanaka no es consciente de que realmente lo que está consiguiendo es pionero en el mundo. O sea, solo hay una decena, menos de 20 mujeres en todo el mundo que en ese momento estén haciendo largometrajes de ficción de forma regular. Podríamos pensar en Aida Lupino, Jacqueline Audrey, Wang Ping, Ana Mariscal, Muriel Box, pero no hay muchas. Y muchas de ellas, igual que Tanaka, antes fueron actrices y podemos hablar de eso más tarde, y también desde luego había más en países comunistas. Pero Tanaka y estas mujeres en esta mesa redonda, por un lado, hablan de todo el sexismo que existe también en Occidente, son conscientes, ¿no?, de que es un problema global, internacional, pero a la vez sí que tienen como bastante complejo de inferioridad. Piensan siempre que Japón está muy retrasado y Tanaka no es consciente de eso, de su estatus como pionera. Y es interesante para mí porque este complejo de inferioridad es una normalización, una absorción, ¿no?, de una visión muy occidentalista del progreso que eclipsa los logros de las mujeres y el papel pionero muchas veces de países no occidentales.
Pero en cualquier caso es cierto que no faltaban los escépticos que cuestionaban si una mujer podía trabajar detrás de la cámara, e incluso Tanaka, es que esta mesa redonda es fascinante porque está llena de contradicciones, ¿no? Tanaka, por un lado, está exigiendo, como las otras, que haya más igualdad de género en la industria, pero a la vez insinúa y habla también de cómo ha hablado de este tema con Mochizuki Yuko, que es otra actriz de la época que hace una película, dirige una película, y que ellas ven que realmente para una mujer dirigir de forma regular es muy difícil y dicen que es un trabajo muy duro y que además es muy duro porque exige muchas aptitudes de liderazgo, ¿no? Entonces está esta contradicción, porque aunque no lo digan explícitamente, obviamente si Japón está produciendo en esta época 500 películas al año, están insinuando que por naturaleza los hombres son más aptos para ese trabajo. Y como os mencionaba antes, también estaba el problema de ser actriz, ya no solo mujer, sino actriz. Porque en Japón los actores eran considerados como dotados de grandes cualidades físicas, de una gran intuición, pero en general no se les veía como particularmente inteligentes o intelectuales, ¿no? Y el director Mizoguchi Kenji, con el que tanto había colaborado Tanaka, se opuso totalmente a que Tanaka dirigiera y declaró que ella, que había dejado la escuela con 10 años, no tenía cabeza para dirigir. Este comentario llevó a Mizoguchi y a Tanaka a romper del todo su relación personal y profesional. Pero claramente no todos estaban de acuerdo con Mizoguchi. Para su primera película, Naruse Mikio, que es un director muy emblemático, ¿no?, de la época, la entrenó como asistente en su rodaje de Hermano y Hermana y junto con Kinoshita escogen cuidadosamente parte del reparto, del equipo técnico e incluyen a muchos de sus fieles ayudantes, de forma que controlan un poco la producción. En varias ocasiones se comenta en entrevistas y tal que ellos se plantaban en el rodaje dando consejos a Tanaka o incluso hablando directamente con la crew, con el equipo técnico. Y claro, para Tanaka como actriz y como mujer, nacida a principios del siglo XX, ¿no?, criada en la época Meiji, acostumbrada además como actriz a obedecer, a mostrar total respeto hacia los directores, pues es fácil, yo creo, imaginarse lo difícil que debía ser para ella llevarles la contraria a Kinoshita y Ozu. Y en su segunda película, Kinoshita y Naruse, en su segunda película es Ozu el que le propone el proyecto, le da un guión que había escrito con Saito Ryosuke y además hacen que en la película haya actores míticos de Ozu como Ryu Chizu, aquí en la foto de abajo, en el papel del padre, y miembros clave una vez más del equipo del director. En este caso, los que por aquel entonces eran asistentes de dirección regulares de Ozu, Saito Buichi e Imamura Shohei, que Imamura supongo que muchos le conocéis como el director de la nueva ola en el que luego se convirtió. Y he también traducido unas entrevistas que hizo Murakawa Hide en los 2000 a técnicos y actores que trabajaron con Tanaka en estas primeras películas, ¿no? Y ahí hay una entrevista con Saito Buichi que es realmente demoledora, ¿no? Él asegura que básicamente fue él y Mamura los que dirigieron la película y que seguían los consejos de Ozu y que ignoraban las opiniones de Tanaka en el rodaje. También relata que en una ocasión Tanaka quiere cambiar una frase en el guión, ¿no?, algo muy común en el rodaje, y que Ryu Chizu, el actor le dijo: ¿no te va a reñir el viejo si cambias eso? Obviamente el viejo es Ozu y aunque lo dijera o no bromeando, es evidente, ¿no?, la presión y la tensión que debía haber en el rodaje, al menos en ciertos momentos. Y yo creo que en parte esto, Tanaka por supuesto nunca se quejó en ninguna entrevista de toda la ayuda de estos directores, pero yo creo que eso tuvo que influir en su decisión de alejarse de estos maestros del cine japonés en su tercera película. Yo creo que es innegable
viendo las pruebas que hay, ¿no?, históricas, de que Naruse, Kinoshita y Ozu realmente jugaron un papel importante en sus primeras películas. También parece innegable, yo creo, al final, pues que a Tanaka probablemente le faltaba conocimiento técnico y práctica, pero también he encontrado muchísimas pruebas de su autoría y de su autoridad. Por ejemplo, en el Museo de Tanaka, en su ciudad natal, en Shimonoseki, pues están los cuadernos de los guiones llenos de anotaciones, con como esquemas del storyboard, de cómo lo quería hacer, todo escrito a mano por ella. También fue ella la que se empeñó en grabar cartas de amor en localizaciones reales por Tokio, y eso le da una atmósfera muy especial a esta película. Y, por ejemplo, la ayudante de guión Kawabe Mitsuko también explica en una entrevista cómo Tanaka era muy tozuda, tenía una imagen muy clara de cómo quería cada escena y que insistía impasible, ¿no?, hasta conseguirla. También dudo que estos directores tan famosos la apoyaran si no creían que fuera capaz de conseguirlo. Yo creo que querían asegurarse, eso sí, de que no fracasara, tal vez sin ser conscientes de que esa protección tan excesiva pues ponía límites a la creatividad y la autoridad de Tanaka. Kagawa Kyoko, que es... aparece en Cartas de Amor, es una actriz también muy famosa, declaró sobre Tanaka que tal vez la única manera de desafiar el sistema tan jerárquico y tan centrado en los hombres de los estudios de cine y de la sociedad japonesa era justamente con el apoyo de esos mismos hombres en la cima. Y bueno, si miramos a la promoción y la recepción, desde luego vemos en general cómo esta etiqueta de directora de cine o cine para mujeres se usa como un reclamo comercial y político. En general, los críticos celebran a Tanaka, pero también la cuestionan, ¿no? Y traen mucho a colación la contribución de Naruse o de Ozu. Reconocen que sus películas nos están trayendo personajes femeninos que consideran muy auténticos, dicen, auténticos es como una palabra clave en estos textos, y también destacan mucho el toque femenino, que en japonés sería yosei rashisa, y que ella está impregnando de esa feminidad temas que ya han tratado antes hombres directores. Pero nunca nadie define qué es esa feminidad, qué es ese toque femenino. Es todo como muy ambiguo y un poco estereotipado, ¿no? También comentan sobre qué tipo de películas, qué tipo de géneros debería tratar Tanaka. Por ejemplo, cuando debuta, muchos críticos dicen que están sorprendidos que haya decidido hacer una película sobre trabajo sexual y donde el personaje masculino central es retratado muy a fondo, ¿no? Porque decían que le pegaba más un melodrama tradicional de mujeres en familia, que sería algo como más asequible para su primera película, ¿no? Y constantemente están hablando de cómo Tanaka tiene que combinar estos roles de género, ¿no? En este material promocional que veis aquí de Carta de Amor, publicado en Kinema Junpo, para mí representa de maravilla cómo se supone que tiene que combinar la autoridad del director que se imagina de una manera masculina, ¿no? Tenemos en la derecha a Tanaka vestida de moda masculina, rodeada de hombres, muy seria, todos muy concentrados, no hay contacto visual, también una composición muy jerárquica, ¿no? Muy estática, y en el otro lado esa feminidad supuestamente que Tanaka tiene que traer, la vemos relajada, con actrices riéndose, doblando ropa, abrazada a un niño que aparece en una escena en la película, o sea, no está en la central. Y bueno, me fascina porque es como que la revista ni siquiera era capaz de imaginarse en una sola imagen cómo una mujer podría ser este rol masculino y femenino a la vez, ¿no? Y también, para mí, esto nos invita a cuestionar esta relación de la que os hablaba entre autoría, autoridad y género.
en la industria del cine clásico, porque por una parte es normal que Tanaka despertara rencor entre asistentes varones como Saito Buichi, porque para cuando trabajó en La Luna se levanta llevaba 6 años de asistente de Ozu, se había cambiado a Nikatsu, a otro estudio, para ver si le daban ya por fin una oportunidad de dirigir. Y se ve en esta situación, ¿no? Ayudando a alguien que claramente le falta conocimiento y práctica. Pero realmente es ese sistema de aprendizaje del que se quejaba Saito lo que aseguraba y alimentaba el privilegio y el prestigio asociado a la figura del director, que además se mantenía como una posición esencialmente masculina. ¿Por qué digo esto? Porque en la posguerra solo graduados de universidad podían acceder a ser asistentes de dirección. Así que muy pocas mujeres podrían incluso ni siquiera intentarlo. Era un proceso, este entrenamiento muy duro física, mental y emocionalmente, porque los asistentes se subyugaban totalmente a la autoridad y al ego de los directores. Pero los comentarios tan paternalistas y tan arrogantes de Saito Buichi realmente revelan el machismo que impregnaba esta noción de autoridad y de autoría. Porque, por ejemplo, él critica que Tanaka era muy dura con los actores noveles, que les llevaba al límite, pero no les explicaba cómo actuar. Y esto es algo que parece sacado de un comentario sobre cómo dirigía Mizoguchi. O sea, eso es exactamente lo que hacía Mizoguchi. Pero Saito dice, hablando de esa actitud de Tanaka, que era como una obsesión femenina. Esas son las palabras textuales que utiliza, ¿no? Y Angela Martin ha argumentado cómo la figura del autor que se construyó en los Carrières du Cinéma, la que os hablaba al principio, ¿no? Alrededor de figuras como Godard, fue concebida asociada a cualidades percibidas como masculina, como una autoridad agresiva, una rebeldía violenta, un instinto erótico a menudo depredador. Y yo defiendo que algo similar ocurría en el cine japonés y que cuando esas mismas cualidades las exhibía una mujer se le tachaba de histérica, de agresiva o de poco profesional. Juliana Bruno explica muy bien cómo esa figura tan cargada de masculinidad y en general de una masculinidad blanca es la que en realidad debemos interpretar que gente como Foucault o Barthes están criticando, están desautorizando, pero alejar esa idea de la autoría femenina, porque esta justamente ha sido negada por la concepción de la otra. Y esta es la idea, ¿no? que sustenta todas las teorías, todas las prácticas feministas y poscolonialistas que han creado, creo yo, el momento idóneo de que ahora sea cuando se reevalúa la carrera de Tanaka como directora, ¿no? Ella es realmente un ejemplo fascinante y, como vemos, lleno de contradicciones de las voces discriminadas y olvidadas del canon. Y de verdad es increíble cómo en cuestión de los últimos, pues no sé, 6, 7 años, ¿no? Hay decenas de retrospectivas por todo el mundo, todos los continentes. Sus películas se han mostrado en Cannes, por fin están disponibles en Blu-ray y en DVD, pero solo con subtítulos en francés, por Carlotta Films. Y bueno, ¿qué podemos aprender, ¿no? de toda experiencia de Tanaka y de este momento que estamos viviendo, que hay ese interés, ¿no? por las voces olvidadas y el peligro de otra vez esencializar la figura de la mujer directora? Yo creo que vemos que es una etiqueta complicada, llena de contradicciones, llena de riesgos. Vemos que en la época de Tanaka ser actriz, como hemos visto también, pues como Aida Lupino o otras directoras de la época, ser actriz era una puerta para las mujeres a dirigir, porque ya estaban en la industria, ya tenían esas conexiones. Sin embargo, actualmente la mayoría de las directoras vienen de escuelas de cine o de la universidad, de otro tipo de programas de grado, y en general lo que han tenido es mucha experiencia en otros puestos de producción o de generar contenido
audiovisual. Casi ninguna viene de ser actriz. Y tal vez eso también es esa consolidación de ese elitismo del que hablábamos, ¿no? Y reproducir esa idea de los actores como no teniendo esa intelectualidad. Desde luego yo veo eso en entrevistas a veces actuales también en Japón. Sigue siendo recurrente esta comparación con Occidente, ese cómo Japón, cómo nos imaginan, cómo imaginamos, pero no, actualmente no siempre quieren ser parte de esa idea, ¿no? Ese como colectivo imaginario de mujeres directoras internacionales. Sin duda fue y sigue siendo efectivo para marketing, pero ahí es donde cabe el riesgo de fuera de control y de esos estereotipos. Y vemos que, sobre todo, una cosa que yo creo que fue y sigue siendo, ¿no? Es cuando hablamos de estereotipos y ese riesgo, es esa idea de entender la autoría masculina como universal y a la autoría femenina como ese otro que tiene una casilla especial donde tiene que quedarse, ¿no? Y ese es también el riesgo en el que el mundo académico a veces es cómplice. Por lo tanto, vemos en el caso de Tanaka, y yo creo que en la industria actual, que los estereotipos, las expectativas, las limitaciones de las que también hablan las directoras actuales, que muchas de ellas rechazan ser identificadas como Yosei Kantoku, como directora mujer, ya lo sufría Tanaka, que sí aceptó e incluso hizo bandera de la etiqueta, ¿no? Por lo tanto, lo que está claro es que rechazar esa etiqueta no va a evitar el sexismo que parece que trae. El sexismo está ahí y yo creo que, por lo tanto, la etiqueta sigue siendo válida como una herramienta política para comentar la industria, para deconstruir la ideología de género, que, como os digo, no es solo en el cine, sino también en las historias tradicionales y hegemónicas de cine e incluso en la crítica. Y para terminar, me gustaría compartir esta declaración de Tanaka del 61, que me encanta. A no ser que las cosas cambien, no se puede decir que la posición de las mujeres esté totalmente reconocida. Por eso, cada vez que dirijo una película, siempre odio que parece que lo que hacen las mujeres es considerado especial. Existe este tipo de idea. Y cada vez que pienso en esto, siento mucha frustración. La posición de las mujeres solo se resalta cuando resulta conveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Doctora González, de hecho, González López, ha sido magnífico. Muchas gracias por tu magnífica conferencia, porque nos has abierto una aproximación y un campo fascinante. Y ahora lo que queremos es debatirlo contigo, y para eso tenemos la suerte de contar con nosotros con Marcos Centeno, el doctor Centeno, que, como os comentaba al principio, es profesor de estudios japoneses en la Universidad de Valencia, ha dirigido el programa de estudios japoneses en Birkbeck, University of London, y ha sido profesor en la School of Oriental and African Studies, el SOAS, como antes comentaba, de Londres, donde ha dirigido el máster en Global Cinemas and the Transcultural. Ahora mismo está en Yale y le agradecemos especialmente el esfuerzo por conectarse ahora, y creo que tendremos un debate muy productivo, porque veo conectados también a especialistas en arte japonés como Daniel Sastre, en cine como Ferran de Vargas, en Popular Culture como Tomás Grau, además de David Talavera, Marta Cardona, bueno, entre otros y otras que nos acompañáis hoy aquí. Así que, Marcos, cuando quieras, estamos deseando escuchar tus comentarios y debatir todos juntos y juntas. Gracias. Bueno, nada, a mí igualmente ha sido un placer, es un placer estar aquí y un placer escuchar a Irene González, todo lo que nos está descubriendo del cine japonés y aportando estas nuevas perspectivas sobre cómo abordar películas que a lo mejor conocemos, algunos conocíais, otras no, pero desde un nuevo punto de vista. Yo conozco a Irene González bien, sigo su trabajo desde hace tiempo, colaboramos juntos, pero creo que su trabajo tiene un especial valor porque respecto a la necesidad de descolonizar disciplinas en muchos ámbitos, incluido el cine japonés, y la necesidad de volver a descubrir, no volver, sino realmente descubrir el trabajo de las mujeres, el papel que han tenido las mujeres en el cine japonés, que ha sido enorme,
pero siempre ha permanecido pues, como entre bambalinas o han estado siempre, han tenido papel oculto. Entonces es muy necesario, y ahora llegamos, ya lo ha explicado Irene, que estamos en un momento en el que ahora sí ya no se puede esperar más a conocer a las mujeres en el cine japonés, las que han sido directoras, las que no han sido directoras pero que han tenido un papel muy importante también, como guionistas, como productoras. Bueno, Irene ha comentado algunas de ellas, también como coordinadoras o directoras de festivales. Pues ahí hay un grupo de gente que ha permanecido ignorada a lo largo de la historia y la literatura que existe en el cine japonés. Entonces, bueno, Irene ha planteado muchísimas cosas, además ha matizado muy bien todos los conflictos que hay respecto a cómo entender el cine de mujeres, si es apropiado o no, qué pros y qué contras tiene el concepto, la discusión que hay entre las mujeres directoras en sí mismas sobre si quieren adoptar o no este término, porque es un término que, bueno, el concepto de autoría, a mí me gusta mucho la introducción al concepto de autoría porque es verdad que en su formación surge cuando se desarrolla el concepto de autor, con la política de autor en Francia, el Cahiers de Cinéma. Bueno, Alexander Ostrog ya había hablado del Camera Stylo a finales de los años 40, pero luego ya es Truffaut quien habla de la política de autor en los 50, pero articulan este concepto en torno o lo basan en torno a autores masculinos. Todos son autores masculinos con los que trabajan. Y entonces es verdad lo que dice Irene de por qué el concepto de autor, si es un autor masculino, se interpreta como algo universal. En cambio, si es una autora femenina, como que se asocia a ciertos estereotipos o expectativas de lo que debe hacer una mujer, ¿no? Y Tanaka Aquino probablemente se enfrentó a esos problemas. Quizás yo quería preguntar a Irene, ¿qué opinas si ella, como has dicho, el concepto de cine de mujeres también se ha utilizado como una herramienta de marketing? Y a la gente que la apoyó, también querían verla tener éxito, porque bueno, estaban involucrados en los proyectos. Entonces, ¿hasta qué punto crees que ella sintió el que tenía que venderse como mujer directora para hacerse un hueco, para vender sus películas, o realmente no? O si realmente ella buscaba un poco desmontar bueno, no podía desmontar el concepto de mujer directora porque no existía, como has dicho, hasta ese momento. Pero si era un concepto con el que ella quería trabajar o con lo que crees que se podría sentir cómoda o era algo que se quería promocionar en sus películas. Eso es algo que me ha quedado la curiosidad. Claro, efectivamente es que en japonés no puedes decir directora, es Yosei Kantoku. Entonces, claro, es el problema de si queremos usar la palabra Yosei delante de Kantoku, mujer directora, o no. Y entiendo, bueno, luego seguiré, pero entiendo que muchas mujeres no quieren, bueno, tú también lo has mencionado ahí, no quieren, quieren solo ser definidas como director, o sea, Kantoku, no como directora, para evitar ese tipo de suspicacias o expectativas. Yo no sé si eso también lo he notado, si has encontrado algo en los escritos de Tanaka, en donde ella se siente pues, que debe responder a esas expectativas o no. Yo creo que el caso de Tanaka es bastante fascinante también por, como os decía, todas las contradicciones, ¿no? Yo intento no hacer de ella aquí, idealizarla como una figura feminista pionera, pero sí veo que muchas cosas de las que hizo, cómo las hizo, lo son, aunque ella a lo mejor no lo considerara así. Realmente, en los 50 en Japón se está desarrollando como un feminismo todavía más bien conservador,
como de clase media, de la ama de casa, de la madre, ¿no? De mejorar las condiciones de la mujer, pero dentro de ese rol más doméstico. Y no existe, todavía no hay mucha teoría radical feminista. También es verdad, siempre es importante entender que conceptos como feminismo tampoco son universales, o sea, que se han referido a diferentes cosas, diferentes épocas y en diferentes lugares. Pero ella, desde luego, sí habla de su decisión claramente unida a esas reformas de género, ¿no? De una forma política, pero yo no estoy segura hasta qué punto también eso es un poco parte de ese marketing, ¿no? De ponerse una etiqueta, buscarse un hueco. Me sorprende en su autobiografía, es muy triste que habla muy poquito de su faceta como directora. Habla mucho de su vida personal y luego de su vida como actriz, y la faceta como directora es breve. Y también vemos en esa mesa redonda en la que os hablaba, ella no es consciente de lo pionera que es, tiene comentarios que son bastante sexistas y al fin y al cabo es una mujer nacida en 1909, no solo que además deja la escuela con 10 años, que no sé si eso es bueno o malo en la época del militarismo imperialista, pero ella ella ha aprendido del mundo y de la vida y de todo en el show business. O sea, primero trabaja en una troupe como bailarina y toca un instrumento que se llama biwa y ya debuta con 14 años. Entonces, es normal que tenga también esa visión del género relativamente conservadora, pero desde luego los temas que escoge, sobre todo a mitad de su carrera, ¿no? O sea, de Pechos Eternos, Las mujeres de la noche, tanto el tema en sí como cómo decide mostrarlo es muy rompedor. Y yo he estado en muchos screenings en estos últimos años presentando y hablando de Tanaka y realmente la gente alucina, ¿no? Pero esto es de 1955, o sea, yo estuve investigando, por ejemplo, durante un tiempo a ver si encontraba películas de cualquier país que hubieran retratado el cáncer de mama y ninguna encontré que lo retratara. O sea, apenas las hay que ni lo mencionen en esa época, pero es que en esta película vemos las prótesis de pecho, vemos la preparación para una mastectomía, o sea, muy explícito. Y lo mismo podríamos decir de la relación lesbiana que aparece por un lado, por una parte romántica y por la otra de sexo comodificado, por interés entre mujeres. También la violencia entre mujeres, pero no de una forma exploitativa como se ve a menudo en la nueva ola japonesa, sino de una forma, la forma en la que mueve la cámara, en la que evita esa espectacularidad del cuerpo femenino vulnerable. Y eso para mí es feminismo. Pero yo no creo que ella... Por ejemplo, esto lo he hablado con Murakawa, la profesora que hizo esas entrevistas que he traducido, y ella sí considera que Tanaka era bastante conservadora políticamente. Pero creo que, desde luego, por otro lado, era muy beligerante en la industria, como teníamos fama, desde muy pronto tuvo mucho poder de decisión, mucha influencia. Nunca se casó y luego enseguida se separó y nunca volvió a casarse. O sea, realmente también vemos una clara intención de ser independiente, de hacer las cosas a su manera, digamos. Y yo sí veo una forma de contestar un poco el tipo de arquetipos femeninos que ella ha actuado para directores masculinos. Muchas gracias. La verdad que es fascinante lo que dices es verdad, la película. Yo no he visto nunca una película que trate el tema del cáncer de pecho y lo que dices es que alguien lo haga en los años 50 es impresionante. Y el retrato del amor lésbico también y la violencia entre mujeres. Bueno, ya es verdad, lo había tratado Masumura en Manji.
Sí, pero es verdad que está ese carácter explotativo. Claro, es ese amor lésbico para el La mirada espectador masculina, sí, la apropiación, ¿no? cisgénero heterosexual masculino, claro, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que en las entrevistas con directoras actuales que he estado haciendo con Alejandra, entiendo, o sea, nos parecía interesante cómo muchas de ellas no se consideran feministas, pero a la vez volvemos a lo mismo. Nosotras sí leemos unas ideas y un enfoque feminista en sus películas, pero lo que rechazan mucho es que parece, por ejemplo, Shiori, ¿cómo se llama? Ay, Kazama Shiori decía que recuerda que en un festival de cine en Europa le echaron en cara como que un personaje que era una lesbiana en una de sus películas que tiene como un final muy triste y que tenía que haberle dado como más esperanza y una representación más positiva de ese personaje, ¿no? Y entonces ella se quejaba de, pero ¿por qué tengo yo que hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer la película que a mí me da la gana? A nadie, o sea, y eso es a lo que volvemos a lo de la autoría masculina como lo universal, ¿no? Parece que las mujeres directoras tienen que luchar por el feminismo, todas tienen que ser feministas, todas tienen que representar a mujeres. También se le echa en cara, por ejemplo, a Nishikawa Miwa, que es una de las más populares y respetadas, ¿no? Que en general se centra en personajes masculinos, que no parece ofrecer mucho un lado más femenino o más de la experiencia de las mujeres, ¿no? Pero ese tipo de comentarios no se lo hacemos a directores hombres. Efectivamente, es una reflexión muy contemporánea, además muy bien matizada. Y creo que el problema del cine de las mujeres es el problema del género, en realidad. Es decir, el género como algo cultural que te dan desde pequeña, una caja con si eres un chico con muñecos, si eres una chica con muñecas, y si eres un chico con un balón de fútbol, si eres una chica con una cocina para estar en casa. Entonces son como elementos sutiles, pero que se asignan o que se espera, cosas que se esperan. Y entonces, ese es el riesgo del concepto de cine de mujeres que tú estabas explicando, o de female kantoku, o de female direction, o de yosei kantoku. Yo de todas formas, por ejemplo, lo que intento es no usarlo por usarlo. O sea, probé una temporada de decir hombre director cada vez que mencionaba un hombre y es agotador. Entonces, si no es necesario, yo no tengo por qué en inglés y en japonés, ¿no?, especificar que estoy hablando de una mujer. Pero sí me parece importante y de verdad os recomiendo el proyecto de Japanese Film Project, porque están generando muchísimas estadísticas, muchísima información open access sobre la situación de falta de igualdad en la industria, pero también como un problema, o sea, están intentando hacer un grupo de presión hacia los estudios y la industria, porque se está yendo el talento, o sea, no hay veteranos porque la gente se quema, ya no solo mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, se queman, después de unos años lo dejan, porque no pueden seguir el ritmo, porque se sienten, explotados, ¿no? Y entonces como realmente repensar pues todas las políticas por un lado de cuidado, pero también contra el bullying, contra los excesos de poder, y ahí de nuevo yo creo que es muy importante pensar en cómo se ha imaginado la autoridad en relación a la autoría. Son dos palabras claves y eso en relación al género, ¿no? Y el concepto de nación también que mencionabas. Se permite a unos y a otros, o porque realmente muchas de las historias que sabemos de Mizoguchi y de otros directores japoneses son bastante duras. Y me parece muy interesante que Saito Buichi la llame histérica, la llame exagerada, la llame cruel.
en cosas que si cambias los nombres podría estar hablando de otros directores famosos. Bueno, también no sé si vais a anunciar la cámara, no sé si es que querías. Sí, si me permites, Marcos, y al hilo de esto, bueno, me parece una discusión muy interesante y de hecho, no sé si, Irene, quizás nos podías contar algo más de este tema en concreto, y ahora mismo lo estabas también trayendo a colación, ¿no? De la mirada del hombre, por un lado protectora, pero también acosadora. De hecho, marcando perfil, por no decir marcar otra cosa, pero muy presente, que se presenta en el plató y empieza a dar consejos, a indicaciones, que por tanto ningunea, en este caso, el papel que ella tiene allí, ¿no? Y por tanto su autoridad también la mina, ¿no? Y más pensando en mi propia investigación, en la representación, en la lengua, me ha venido a la cabeza un trabajo de Miyako Inoue de la Universidad de Stanford sobre el yoseigo, sobre la lengua de la mujer, el registro lingüístico de la mujer, que tiene que ser más soft, más otros verbos, otros verbos. Y ella hizo trabajo de campo a principios de los 2000, estamos hablando de ahora, trabajo de campo a principios de los 2000, principios mediados de los 2000, sobre cómo se comportaban y cómo adaptaban, cómo gestionaban este registro lingüístico las mujeres que de hecho ocupaban una posición en una empresa, modifica el nombre para que no se sepa, pero bueno, en una empresa donde tienen hombres a su cargo. Por lo tanto, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo imponen su autoridad? ¿Cómo lo gestionan? Y me pareció muy interesante, no sé si puedes ahondar un poco más en esto. Sí, porque... es que eso también sale en algunas de las entrevistas que he estado traduciendo, que por cierto espero que sean publicadas este año en el journal de CMS, de Society for Cinema and Media Studies. Me dieron un premio de traducción para presentando ese proyecto y bueno, por fin va a ser publicado. Y son fascinantes y hablan también de eso, ¿no? Bueno, hay que leer un poco entre líneas, pero yo creo que se están refiriendo a eso, de que ella no sabe exactamente, duda un poco en qué registro utilizar. Saito Buichi también dice que grita mucho y yo me pregunto, ¿sería gritar una forma de contrarrestar eso? Y volvemos a lo mismo, es una mujer que nació en 1909. Cuando habla en la mesa redonda del 61, habla Takamine Hideko, que es una actriz también que prácticamente nació delante de la campaña, o sea, de la pantalla, desde los 3 o 4 años, fue actriz, pero mucho más joven que ella, y dice que, claro, que a ella ya le da un poco más igual todo, tiene una relación más igualitaria con su marido, pero Tanaka es una mujer en el fondo bastante chapada a la antigua y además toda la gente a su alrededor sí que decía que era como tan educada y correcta que daba un poco de miedo. Como que no sabías muy bien qué estaba pensando, por dónde iba a salir, porque siempre hablaba de una forma muy, muy correcta y muy educada. Y que creo que también está relacionado de nuevo con el complejo de que no estudió. Entonces son muchas capas ahí, pero por ejemplo, gente como Mizoguchi Kenji tampoco fue a la universidad, pero se les permitió seguir. En cambio, Sakane Tazuko, que es la primera directora, cuando acabó, volvió, ya se fue a Manchuria, a la Manchuria ocupada, y cuando volvió después de la guerra se la rechazó en base a que no tenía un grado de la universidad. Y eso se utilizaba como una forma también de mantener a las mujeres fuera, y por eso Hamano Sachi, que sin duda es la mujer que más películas ha dirigido en el país, se dedicó al cine erótico, porque era en el único sitio donde podía entrar sin tener una carrera universitaria. Pero volviendo a lo del idioma, es importantísimo, sin duda, y es muy bonito en estos textos japoneses, aunque muy difícil de traducir, ver todos esos cambios de registro también entre las mujeres, por lo que hablaba de la diferencia generacional. Y creo que ahora a lo mejor puede que no lo sé, es algo, la verdad, mira, eso sí que es algo que no le hemos preguntado a las directoras actuales, cómo gestionan. ¿Cómo lo gestionan? Sí. Muy interesante, sí. Estamos deseando leerlo. Yo creo que es muy interesante lo que comentabas al principio de tu presentación sobre entender a la mujer directora como una circunstancia, como algo estructural.
es fundamental porque ella es verdad, no había estudiado Mizoguchi tampoco, y me sorprende mucho Mizoguchi cuando se le considera un director feminista o que, bueno, o un director de las mujeres, que sea él quien rechace que ella pueda ser directora. Entonces... Sí, Furukawa y Shindo Kaneto, que han escrito como una biografía novelizada de Tanaka, ellos insinúan, se imaginan que Mizoguchi estaba, por un lado, enamorado de ella, que tenía mucho miedo a que fracasara y que se le ridiculizara, porque Tanaka ya había pasado por una crisis muy, muy dura por ser mayor, que tenía 43 años. Pero claro, en esa época para una estrella eso era muchísimo y se la estaba ridiculizando muchísimo en la prensa amarilla. Pero es gracias a Mizoguchi en parte y a Naruse que vuelve con papeles más maduros como el de Madre o Kazan, como la vida de Onharu, ya como mujer madura pero como una gran estrella. Y entonces también el que ella esté en Venecia con Mizoguchi es como que la consolida una vez de nuevo como prestigiosa, pero también es como un toque de atención para ella de que sabe que no le queda mucho porque no hay papeles. Y eso es otra cosa estructural, ¿no? O sea, no se escriben papeles protagonistas apenas para mujeres de mediana edad. Allí va un poco con lo del carácter estructural, de que las mujeres cuando tienen cierta edad ya no se espera que sigan trabajando en cine ni como actrices tampoco. Entonces, de alguna manera es también rompedor que ya vuelve como una actriz. Sí, por ejemplo, Takamine Hideko, de la que os hablaba, fue todo una polémica que ella no se jubiló cuando se casó y continuó actuando. Pero eso fue muy hablado, pero ya es otra generación, ¿no? Y ya se la veía de otra manera. Tanaka había también actuado muchísimo en películas durante la guerra y la primera posguerra de pues mujer que se tiene que separar de su amante que se va a la guerra, de viuda de guerra. Entonces también había ahí un pozo de alegorías nacionales, de un sentimiento que se proyectaba en ella, que yo creo que también hacía que fuera aún más rompedor, que fuera ella en particular la que tomó esa decisión. Pero también quería resaltar respecto a lo que decías, Marcos, de una figura estructural. Para mí es muy importante también replantearnos el mundo académico, ¿no? O sea, cómo enseñamos, los índices de los libros, los programas de las asignaturas y evitar que esto sea una casilla que hay que rellenar. Y porque también cada vez más está la casilla de mujeres directoras, pero ¿por qué no usar películas de mujeres para hablar de género, de género cinematográfico, quiere decir, o para hablar de guión, o para hablar de, no sé, de mise en scène? Seguimos yendo a ese canon masculino y eso creo que es algo que también tenemos que ser más críticos. Pero bueno, creo que las cosas están cambiando y es ese momento que os decía, ¿no? De todo la energía, yo creo, feminista, poscolonialista, que realmente está sacudiendo el canon en todos los ámbitos. Es verdad. Pues estamos ya en el último minuto, de hecho, si hay algún comentario, alguna idea, si no, yo ya he empezado también a difundir un poco cuál será nuestra próxima actividad, pero antes de esto quiero dar las gracias a Irene González López, a la doctora Irene González López, por esta magnífica conferencia. Nos ha encantado, hemos aprendido muchísimo. Y a Marcos Centeno, el doctor Marcos Centeno, por ayudarnos a dialogar, a construir esta conversación con Irene, en la que también nos ha ayudado a terminar de completar la fotografía sobre este campo que nos has abierto. Veo que Rafa Bueno ya se ha conectado y eso quiere decir que ya estamos casi running out of time, ¿no? Corriendo contra el reloj, pero simplemente comentaros, lo he colgado aquí en el chat para que lo veáis, que tenemos el próximo webinar, comparto pantalla con todos vosotras y vosotras. El próximo webinar lo tenemos, aquí está, se titula El medio ambiente y los límites del éxito económico de China. Giramos hacia temas económicos y medioambientales centrados en China y en su impacto global en el mundo, y será el 18 de mayo
a las 6 de la tarde con la doctora Trápaga Delfín de la Universidad de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Y además de ser directora del Centro de Estudios China-México. Nos hace mucha ilusión esta conferencia. Y además también la semana que viene seguimos con las actividades, esta vez una actividad presencial, algo que también nos gusta mucho hacer, gracias también a Casa Asia, y es una actividad presencial en la que de hecho tendremos una mesa redonda. Aquí lo tenemos en el CCCB de Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, mesa redonda, cultura visual japonesa, videojuegos, manga y anime, aprovechando varias sinergias, la presencia de autores de un libro especialistas en videojuegos, manga y anime, y además también la celebración de una exposición en estos momentos en el CCB sobre cómic, dibujado por mujeres, que también tiene influencias de la estética manga anime. Así que creo que puede ser un complemento magnífico por lo que hoy también hemos estado hablando. Sin más dilación, muchas gracias Irene González López por esta fascinante conferencia y Marcos por tu ayuda en esto. Paso la palabra a Rafa Bueno, agradeciendo como siempre la ayuda de Casa Asia en la organización de este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Rafa. Adelante. Pues muchas gracias, Blay. Bueno, yo he estado conectado todo, siempre estoy conectado, y además realmente ha sido apasionante, como bien has dicho, esta conversación. La verdad es que a veces surge así, no sé si estaba preparado, pero ha sido realmente apasionante y a mí me ha encantado porque tengo la suerte de tener un trabajo en el que aprendo cada día en lo que hago. O sea que yo creo que en ese sentido pues me siento bastante afortunado. Y nada, daros las gracias a todos y nos vemos el 4 de mayo, como bien has contado, y luego el 18. Así que pues seguimos en contacto y un abrazo y nada, a seguir aprendiendo, ¿no? Que el saber no tiene límites. Así que nada, un abrazo a todos.